Hola, me llamo Saray, bienvenida a mi canal y por si no me conoces, me encanta hablar de libros y también grabar vlogs. El día de hoy les traigo el wrap-up del mes de junio. En realidad no leí demasiado en comparación a otras personas, pero sí debo decir que para mí es harto en comparación a... O sea, entendiendo que también estoy en clases, estoy terminando el semestre, estaba con prácticas. Así que siento que fue un buen mes. Ya, para comenzar, voy a empezar con el primer libro que leí en el mes de junio. Es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y bueno, a este libro yo le puse un 3,5 de 5 estrellas. Y esto es principalmente porque quería empezar hace mucho rato esta saga. Más que nada leérmela en orden, porque evidentemente yo conozco Harry Potter. ¿Quién no conoce Harry Potter? Es una saga muy famosa de libros y de películas. Pero, estoy empezando a comprármelos en esta edición, que me encantó. No sé por qué a la gente no le pareció mucho como el diseño que tiene, pero a mí me gustó mucho la animación y el dibujo. Siento que representa mucho las portadas de cada historia, como lo más importante. Bueno, el punto es que quería empezar a leer esta saga y le puse un 3,5 porque siento que tiene una vibra un poco más infantil, entendiendo que Harry tiene 10 años, 11, en la primera entrega. Entonces se entiende que el tono es un poco más superficial, se toma como muy por encima todos los temas mágicos, no se aborda tanto entre las casas, se nombran un poquito los personajes, pero está todo muy superficial las narraciones, pero se entiende porque es un buen inicio de la saga, como para comenzar todo lo que viene después, se entiende y está bien hecho. Como verán, tengo algunas cosas, ¿cómo se dice? Como destacadas, pero son más que nada frases de Dumbledore, que son las que más me gustaron, que me dio mucha ternura. En realidad Dumbledore no es mi personaje favorito, pero sí me gustan algunas frases que tiene, como... a ver, ¿cuál fue la que más me gustó? Es que marqué algunas cosas, pero las cosas que marqué son frases de él. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Recuérdalo. ¡Oh! Es muy tierno. Bueno, otra cosa con respecto a la autora, la J.K. Rowling, que yo sé que está llena de funas y todo, pero algo que no me gustó y que me desagradó mucho de la narración es que la forma tan despectiva que tiene de describir a los personajes. Porque se supone que es un narrador como omnisciente, no lo está narrando Harry, aunque sí se narra mucho de la perspectiva y pensamientos de Harry, pero igual es tercera persona. Y lo que no me gusta es que a veces describa como tanto a los personajes de los Dursley como que parecen un cerdo, que tienen contextura de, no sé, de un palo, como... Siento que hay unas formas de describir hay más formas de describir a los personajes o a las personas sin tener que caer en lo despectivo, para que uno entienda lo mala persona que es, en especial con las acciones, porque siento que es más lo que dice Harry que lo que se muestra, ¿entienden? Siento que eso no me gustó mucho. Y fuera de eso, me gustó, es una buena primera entrega, sí es muy buena para los niños para empezar a leer porque te transmite a un mundo mágico, eso es verdad, no lo voy a negar. Y es muy bonito. Ya tengo los otros 2 libros que siguen, tengo hasta el tercero guardados para seguir leyéndolo y adentrarme más en el mundo, porque yo he leído los libros, pero todos en desorden, y tengo más que claro que después los libros, no sé, el cuarto, el Orden del Fénix, el quinto, se viene muy bien. Y el tercero es mi favorito, pero ya quiero leer el libro. El siguiente libro que leí durante este mes es Amor en tiempos de dictadura, escrito por Nubia Sola Aliaga, que para los que ya vieron mi video de mostrando todos mis libros, sabrán que lo tenía y que lo estaba leyendo durante ese momento. No, dije que lo iba a leer y después al final lo terminé leyendo este mes porque no me daba el tiempo. La verdad es que le doy un 3,4. En realidad es una historia muy fuerte. Corresponde al género de no ficción testimonial y habla acerca de, el trope, por así decirlo, por poner algo, diría que es
el amor clandestino, básicamente porque se basa en la dictadura de Pinochet en Chile, lo cual fue un momento muy fuerte, y mi opinión es que en realidad después de leer estos testimonios tan feos y algunos tan lindos, porque a pesar de todo el amor siguió ahí, triunfó, fue prácticamente suerte haber quedado con vida, en especial para personas que estaban totalmente en contra de lo que estaba pasando en ese movimiento. Obviamente eran de izquierda, la gente de los testimonios. Pero no vayan con esa idea cuando lo lean, solamente porque yo no fui con ninguna idea tampoco cuando lo leí, no tenía idea de que se iba, no tiene ninguna corriente política, en realidad es solamente una periodista chilena que fue a entrevistar a personas que, bueno, a relaciones que sí perduraron en el tiempo tras la dictadura. Son testimonios fuertes, algunos más largos que otros, algunos tienen la versión de la mujer y otra del hombre, algunos solo de la mujer, algunos solo del hombre. Y mi opinión es que en realidad, por muy en contra y por muy... ¿cómo explicarlo? Siento que en realidad nadie debe morir, nadie merece morir, todos tenemos derecho a vivir sin importar nuestra moral, nuestra forma de pensar, nuestra ética. Y en realidad fue súper injusto las barbaries que le hicieron a estas personas durante la dictadura. Y nada, pues admiro en realidad la capacidad de estas personas de haber luchado por sus convicciones aun cuando nadie los quería escuchar. Esa es mi opinión. El tercer libro que leí, porque ya les dije que leí 5 libros este mes. ¡Ay, miren! No les mostré mi polera de Batman. Corresponde a una lectura de ficción. El trope no sabría decirles bien cuál es, lo más probable es que se los escriba acá, o acá, no sé dónde lo voy a colocar. Corresponde a... El Principito, qué libro tan hermoso. No puedo explicarles lo feliz que soy de tener El Principito. Miren esta versión tan hermosa. Es de la editorial Lucemar. No es necesario explicar que lo escribió un francés llamado Antoine de Saint-Exupéry. No tengo idea cómo se pronuncia esto. Esta versión, eso sí, a ver, tiene 80 páginas. Y está lleno de ilustraciones adentro, está a color. Bueno, no sé si alguien no sabe de qué se trata El Principito, pero voy a intentar explicarlo. El Principito se trata de un aviador que un día se estrella su nave, su nave, o su helicóptero, no, era su nave, en un desierto. Y dentro de ese transcurso, él quiere volver a casa. Y se encuentra con el Principito. Él no pensó que el Principito iba a cambiar toda su vida, obviamente. Y comienzan a vivir una serie de aventuras, de conversar acerca de su mundo. Y más que nada el mundo del Principito. Y el Principito aprender un poco de este hombre, de este aviador. Les voy a contar las metáforas, de qué se trata, la explicación de algunas cosas en caso de que quieran, no sé, comprender, o puede que ya lo sepan, no lo sé, pero me gusta. No hay nada que me guste más que hablar del Principito. El aviador es el Principito, pero en su versión adulta. Y el Principito es la versión del aviador en su versión pequeña. El desierto corresponde a la mente del aviador, y por eso está tan perdido. Y se reencuentra con su, por así decirlo, con su infancia. Y por eso recurre a el Principito, a conversar con él, a recordar ciertas cosas. Y dentro de este libro, bueno, ustedes ya deben saber que hay muchas metáforas. Las quiero abarcar todas, que las amo. Pero no sé si alcance o se me va a pasar algo, lo más probable, que después voy a decir, ¿por qué no dije eso? El más conocido es este. Es cuando el aviador, el adulto, siempre cree que lo que realmente era un sombrero. Y el Principito dice, no, si expandieras tu imaginación, igual que los niños, obviamente, verías que hay un elefante. Entonces, habla un poco de cómo las personas mayores cambian, cómo están tan atrapadas en sus mundos. El Principito lleva el aviador a distintos planetas donde hay distintos tipos o prototipos de adulto que el Principito ha visto o ha conocido.
Y obviamente él no entiende qué está pasando. Miren, les voy a mostrar porque de verdad que vale completamente la pena ver las imágenes. Espérenme. Miren, ahí están las imágenes de los adultos que él conoce. Y me gusta la metáfora de cuando el Principito está limpiando los baobabs de su planeta, ya que él explica que estos son como, ¿cómo se dicen? Como plantas malas, que se comen como las plantitas que él dejaba, o irónicamente, es que va a sonar incoherente, pero plantaba en su planeta. Su planeta es la mente del Principito. Y los baobabs son los pensamientos negativos que a veces las personas tenemos, y el Principito a toda costa quería deshacerse de esos, así que los mataba, los expulsaba y cada cierto tiempo limpiaba su mente, por así decirlo. La siguiente metáfora más conocida es la del zorro. Para mí es mi metáfora favorita, la del zorro. ¿Por qué? Porque él le enseña al Principito, bueno, en realidad le enseña al Principito y el Principito al aviador, de que no tiene que olvidar de que las cosas más relevantes que hay en la vida son las que a las que uno le entrega el significado. Con el ejemplo que da el zorro, que es el más sencillo. Antes, para él, ir a cazar era algo normal, algo que tenía que hacer, y solamente lo hacía, y a veces se aburría porque en realidad no era horrible, solamente había paja, él se escondía y esperaba que algo apareciera. Pero ahora que tenía un amigo, que sería el Principito, porque se conocieron, esa paja se volvería más que solamente un pasto seco que está ahí. Tendría un significado. Y ese significado era, para el zorro en este caso, relacionarlo con el pelo del Principito. Y así cada vez que él lo mirara, recordaría al Principito y contaría todas las horas hasta llegar a él. Por lo tanto, el zorro le enseña al Principito el valor del significado, de por qué las personas ahora solamente compran cosas sin preocuparse en conocer y en crear un vínculo con lo que están comprando, con lo que tienen. Les voy a leer un trocito de la página 57 donde él le dice: únicamente se conocen aquellas cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres no tienen tiempo de conocer absolutamente nada. Compran a los vendedores las cosas ya hechas, pero como no hay vendedores de amigos, los hombres no tienen amigos. Domestícame si quieres tener un amigo. Entonces, el mensaje del zorro y el significado de él, la vida del Principito, era aprender a darle significado y valor a las cosas más pequeñas que nos rodean. Como él, a la paja, al pasto, lo relacionaba con el Principito. ¿Por qué? Porque lo quería. Ahora hablemos de la rosa. La rosa habla un poco más acerca de, ya no de crear vínculos amistosos, sino más del amor, del cariño que le puedes tener a una persona, o a algo en este caso. El Principito lo explica de una manera muy sencilla, pero es tan fácil de entender que uno llega a pensar como, en realidad si es tan fácil de hacer, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué nadie lo entiende? Bueno, la metáfora aquí es que el Principito tenía una flor. Bueno, tenía muchas flores, pero había una en particular que le gustaba mucho. Esa flor se volvió especial, no porque fuera igual a las otras flores, ni porque tuviera un color distinto o algo. Esa rosa no iba a ser distinta a nada. En realidad sí lo era para el Principito. Y el aviador es como, ¿por qué? El Principito le explica que para él sí era importante esa rosa porque él hacía el trabajo por ella. Él la regaba, él la quería, él hablaba con ella, él la cambiaba de lugar cuando los baobabs estaban atacándola, cuando se sentía sola. Hay un trabajo, un vínculo de por medio. No es que simplemente se volvieran cercanos porque sí. Había un trabajo, un vínculo, algo que los unía. Por eso esa rosa era especial. No porque no hubieran un montón de rosas dentro de su planeta, sino porque esa era la única que ocupaba su mente. Esa es una metáfora muy linda del amor, del cariño, del vínculo y de cómo se construye, y el Principito lo explica de una manera muy fácil que uno dice, ¿cómo la gente no comprende eso tan simple? Es lo mismo que proponer que un niño tiene un peluche y ese peluche es especial, aunque sea roñoso, feo, porque siempre pasa que los niños ocupan cosas como, no sé, una mantita, algo que es muy especial para ellos, que uno dice, ¿por qué no lo bota? Porque está tan sucio. Pero para él es importante y ya es significativo entonces.
Por eso me gusta El Principito. También me gusta la metáfora del final, cuando ya el aviador tiene que irse y dejar al Principito. También es algo muy bonito. En el fondo, El Principito es una historia que se puede leer de pequeño, de grande y de viejo. Puedes leerlo todas las veces que quieras en tu vida y vas a encontrar significados y cosas nuevas, lo cual es muy bonito, y vas a entender las mismas cosas que ocurren de otra forma. Y no hay nada más lindo que eso. Porque al final El Principito es una historia de introspección del aviador, o de una persona común que quiere volver a hablar con su niño interior. Por eso le doy un 5 de 5 estrellas. Bueno, ahora no voy a ser para nada objetiva porque este es otro de mis libros favoritos de toda la vida, sin contar El Principito, Romper el Círculo. Tengo muchos libros favoritos que releo. Bueno, esta es una relectura. Estos últimos 2 libros son una relectura, pero ahora vienen con justificación. Bueno, el primero es un 5 estrellas, es El día que dejó de nevar en Alaska, por Alice Kellen. Miren esta portada, yo justo tengo el privilegio de tener esta versión tan hermosa, rosa, ¿ven? Y la tengo hace años así como se ve, toda marcada con rosado para que combinara, obviamente. Y tengo muchas ganas de hablar de esto. Heather para mí es un personaje confort, es demasiado tierna, es muy dulce. Me gusta que la historia haya comenzado con que ella estaba muy perdida y haya comprado simplemente un boleto a Alaska y de repente se encontró con una familia que no esperaba encontrarse, con casi un ejemplo de papá, un amor. Me gusta la forma en la que se van narrando las perspectivas. El trope es Grumpy por Sunshine, porque ella es Sunshine, obviamente es muy linda, muy dulce, a pesar de todo el trauma que acarrea de donde viene ella, porque llegó a Alaska sin pensar que se iba a quedar tanto tiempo, sin pensar que iba a encontrar una motivación para vivir, algo que le gustara y un amorío que la acompañara a superar sus inseguridades. Nilak, por otro lado, es el Grumpy, porque al principio se muestra como un hombre cerrado, seco, serio, un poco pesado y borde, en especial con Heather. Nadie entendía por qué. Ya después, en el transcurso de la historia, te van dando pistas, porque hay capítulos donde se va narrando como un diario que nadie sabe de quién es, y ahí como que uno va sacando sus teorías. Y me gusta mucho cómo se trabaja el amor acá, porque es algo que va lento, pero está muy bien trabajado, que tú estás atento todo el rato y quieres que queden juntos y quieres saber qué pasa y quieres entender por qué son así. Y también me gusta mucho de que la historia, como pasa en un pueblito de Alaska, en realidad no es como que... ¿Cómo explicarlo? No pasan muchas cosas y todo lo que pasa es alrededor del pueblo. O sea que el día de Heather es un día común, trabaja, después va a entrenar a Chaos, que es un perro, y no es algo diferente, no es algo que tú digas como, oh, está pasando en un mundo de fantasía. No, es algo común, algo normal que podría pasarte a ti, a mí, a cualquier persona. Y eso te hace empatizar más con ellos, con los traumas que tienen. Cada uno tiene su trauma, no lo voy a decir porque es spoiler. Pero de verdad es un libro 5 estrellas, vale la pena completamente leerlo. La pluma del autor es tan hermosa más encima. Quiero leerles algunas cosas que tengo subrayadas. O bueno, marcadas en realidad. Muchas cosas que marqué son cosas que siento que caracterizan a los personajes. Bueno, mi frase favorita de Nilak es cuando le dice: no quiero que seas mía, quiero que seas libre y tuya, y que aún así decidas estar conmigo. ¡Qué lindo! No hay un personaje tan dulce como Nilak, en serio. De verdad es como de los personajes más lindos que he leído, y Heather es hermosa. Me gusta mucho esa metáfora de que ella, cuando entrena a Chaos para las competencias de perros, me gusta que ella todo el rato trata de demostrar que Chaos puede hacer más de lo que ellos creen, cuando en realidad es ella la que quiere demostrar que ella puede hacer más de lo que siempre le han dicho. Y me gusta como esa analogía que hace. Obviamente ella sí cree en Chaos y lo quiere, pero también es como una forma de decirse a sí misma como, podemos hacer esto. Ahora viene como la parte de spoilers. Me dio mucha pena cuando Heather empezó a contarle a Nilak sobre Allison
y la historia que tiene con ella, porque en realidad ella fue quien le implantó tantas inseguridades. Es una amistad muy tóxica, es horrible y está muy bien manejada con respecto, más que contarnos, mostrarnos el suceso de cómo ella la trató mal, es un poco más adentro y profundizar en por qué a ella, a Heather, le está afectando tanto en las cosas que hace ahora. Es como por ese lado seguía el libro, la narrativa. Y de Nilak me dio mucha pena cuando empieza por fin, como al final de la historia, a contarle a Heather que en realidad él se sentía muy mal porque Annie estaba muerta. Él siempre pensó que fue su culpa, que Annie es su exnovia y que es la chica del diario que leemos. Y las partes que leemos de romance de ella con un chico, de Annie, se trata de Nilak, y que en ese momento uno se da cuenta de que era una persona completamente distinta y solo faltaba que alguien calentara un poco su corazón de nuevo y pudiese sacarle un poco esa culpa que él sentía para volver a sacar esa esencia de Nilak que se quedó en los diarios de Annie. ¿Cómo se dice? También me da como que entiendo un poco el sentimiento de Heather, de que cuando conoce a Nilak y conoce su historia empieza a sentir un poco de inseguridad con respecto a Anne, a pesar de que está muerta. Pero más que nada, más que por ella en sí, es porque ella también quiere tener momentos únicos y especiales con Nilak, que puedan compartir cosas y no sentir que está interrumpiendo algo que él ya hizo con Annie o algo que él ya conoció. Pero al final es muy lindo cómo transcurre la historia, que al final Nilak como que le muestra que en realidad pueden hacerlo juntos y que ambos de alguna manera ambos sin querer se curaron, sin querer hacerlo. Es una historia que habla mucho del interior. De hecho hay una frase que le dice, no recuerdo, parece que la abuela de una chica acá le dice a Heather así como llorar limpia el alma. Habla mucho de eso también, de curar heridas, de sanar. Y en realidad se trata de puras relaciones sanas esta historia. Todos los personajes que hay aquí, que son poquitos, pero que son como una familia. También tiene ese trope, el Found Family. No sé, la recomiendo al 100% y es muy invernal porque pasa todo en Alaska con el frío. Así que se los recomiendo para este invierno. El último libro que queda le di un 2,5 estrellas de 5. Es una relectura, también es de Alice Kellen. No sé por qué, en realidad no me gustó, nunca me ha gustado, lo he tratado de leer 3 veces. La primera sí lo leí completo, ya después no he podido terminarlo de nuevo porque no me gusta. No me gusta cómo está desarrollado los personajes, no conecto con ninguno. Yo creo que es más eso, que no puedo conectar con ninguno, porque sí están bien escritos, si es que lo que quiere el autor a lograr es lo que creo. Estoy hablando de Nosotros en la Luna. El libro igual es grande, no les voy a mentir. Tiene 476 páginas. Y siento que este tiene el trope de instant connection, instant love, así como conexión instantánea, amor, como que surgió muy rápido, por así decirlo. Los personajes son Rhys y Ginger y se conocen una noche en París, cuando Ginger, no recuerdo cómo llegó ahí, no me acuerdo cómo llegó, creo que le había dejado el novio y ella quería como un cambio en su vida y llegó a París. En realidad no me importa tanto cómo sucedieron las cosas, solamente voy a abordar un poco más los personajes, que fue como con lo que menos tuve enganche. Rhys no me gustó para nada, nunca me ha gustado este personaje. Todas las veces que lo he leído lo he dejado por Rhys, más que por Ginger. Rhys es como un personaje muy inmaduro, que no encuentra su propósito en la vida, y entiendo que hay gente que se siente así y podría conectar con él, pero en realidad la forma en la que a veces hablaba con Ginger me da a entender de que de verdad no le importaba, o le hacía creer que le importaba, y a veces no sé. Hay una parte donde se están hablando por mensajes, porque casi todo lo que pasa las escenas donde ellos se ven en persona son muy cortitas y muy pocas. Casi todo el libro son mensajes de correo, por eso me llamaba la atención leerlo. Pero hay una parte donde él le empieza a decir como no, que la pasé muy bien en la fiesta, hice un tri. Y fue como, ¿qué? Y después le empieza a pedir disculpas y es como no, amigo, aquí no. También hablan mucho como si fueran amigos, pero al final la única que pareciera que de verdad le están pasando cosas por la forma en la que actúa
es a Ginger. Ginger es una chica muy cuadrada de personalidad, no se sale de su zona de confort, y eso es algo muy lindo que Reese le enseñó sobre ella, que a veces no tenía que hacer lo que la gente esperara de ella, y le ayudó a salir, aunque sea a través de correo, le ayudó como de alguna forma a hacer cosas, a aventurarse a hacer cosas que ella nunca habría hecho, como salir de fiesta, besar a un chico, no sé, cosas como muy random, cosas que haría Reese. Pero Reese me cae muy mal, no me gusta. No me gusta su personaje. Ginger tampoco conecto con ella, pero no la llegué a odiar. Reese siento que es una persona que solamente no sabe dónde está parado. Y de alguna forma nunca llega a encontrar su rumbo, a pesar de que, bueno, hay unas partes donde se te dicen que él hace... O sea, él hace cosas. Él es DJ. Si mal no recuerdo, pero está de un lado para otro. Y así mismo como él está, funciona su mente. Igual me gusta que ella se haya reconciliado con sus padres gracias a su relación con Ginger, pero no es una mala historia, solamente que no fue hecha para mí, no conecté con ella. De todas formas entiendo por qué a la gente le gusta, y además la portada es hermosa, es un libro muy lindo. Bueno, hasta aquí llegaron los 5 libros que leí durante el mes de junio para este invierno, porque aunque vea un poquito de sol acá, en realidad hace mucho frío. Eso, si les gustó denle like, avísenme en los comentarios si es que han leído alguno de estos libros o qué libros están leyendo, qué libros leyeron durante este mes. Y eso, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao.